Buenas noches, gracias por acompañarnos de nuevo, por seguir con nosotros, estudiando, pensando, reflexionando sobre esta cuestión que, como se nos dijo la semana pasada y nos informó con atención, con puntualidad, Coneval y apoyados en las informaciones de INEGI, es el tema central para una sociedad ambiciosa que quiere ser moderna y democrática como es la nuestra. Es esta combinación masiva de pobreza con desigualdad. Siguen conmigo Héctor Nájera. Héctor, muchas gracias. Delfino Vargas y Enrique Provencio. Gracias, buenas noches. Tratábamos de identificar, de poner de relieve algunos vectores de la cuestión que le dan actualidad, que le dan urgencia para la acción. El bajo nivel de ingreso, los mantenidos niveles bajos de salario para un alto porcentaje de la población que trabaja, no la que no trabaja. Y desde luego, pues tenemos que preguntarnos también, en estas circunstancias, por la eficacia de la política social desplegada a lo largo de estos años en que nos redescubrimos como país con pobres, ¿no? Oyéndolos el miércoles pasado, recordaba yo que ya desde el 19, nada menos que Ignacio Ramírez, el nigromante, hizo un discurso que tenía este título, ¿no? ¿Y qué hacemos con los pobres? Y muchas décadas después, la gran escritora Julieta Campos escribió un libro con ese mismo título, ¿y qué hacemos con los pobres? Bueno, ya es hora de que hagamos algo, ¿no? Delfino Vargas. Sí, es tiempo de que este país tome las aras, dado que el lema fundamental de esta administración es terminar con la pobreza. Hay que abatir esa pobreza. Hay elementos para hacerla. Los elementos están ahí. Hay muchos estudios que están puestos sobre la mesa. Hay que abrir un poco los ojos y leerlos para ver lo que dicen. Quizás algunos académicos contraponen sus ideas, etcétera, pero los estudios están hechos y para abatir la pobreza está escrito. Lo han hecho bastantes académicos, entonces lo único que hay que hacer es tomar y aterrizar algunas de esas ideas y llevarlas a la práctica. Estamos a tiempo todavía de que este país pueda reconstruirse nuevamente y que realmente abatamos por un lado la pobreza y por el otro se incremente la productividad y la economía de nuestro país, que es lo que estamos buscando, mejorar los empleos, mejorar las condiciones de vida, mejorar el bienestar de la población, tener trabajo digno. Bueno, ¿no es eso lo que queremos en este país? ¿No es eso? Bueno, y estamos comprometidos a eso, ¿no? Los pues objetivos del desarrollo sostenible que firmamos, pues dicen que hay que acabar con la pobreza extrema. ¿Qué peso tiene para recordar lo que dijimos, qué peso tiene en este escenario que nos ha descrito Delfino Vargas, qué peso tiene la desigualdad, Héctor? ¿Va junto con la pobreza o es un factor que explica, en parte por lo menos, esta pobreza, como le llamó Enrique Provencio, persistente? Persistente, sí. La mejor explicación que tenemos de pobreza fue escrita en 1979 por Peter Townsend. Y lo que él decía era algo muy sencillo. La pobreza es falta de recursos en el tiempo y uno observa una serie de carencias derivadas de bajos recursos. Entonces la cuestión es cómo le hacemos para que la población tenga un nivel de recursos más alto. Y lo que él decía era, no hay forma de mover los recursos de las personas si no es a través de redistribución. Básicamente lo que Peter Townsend está diciendo es, si tú tienes una estructura desigual que perpetúa y reproduce esas desigualdades, es prácticamente imposible erradicar pobreza. Habiendo dicho esto, tú puedes tener combinaciones de países con baja desigualdad, alta pobreza, que generalmente son países muy, muy empobrecidos. Esto es lo que vemos en los países que no están creciendo en África. O puedes tener muy alta desigualdad y baja pobreza. Por ejemplo, Reino Unido es un caso de baja pobreza, pero altísima desigualdad. Es importante también reforzar el concepto de desigualdad. Generalmente desigualdad la asociamos con desigualdad en ingresos, que es una buena aproximación del nivel de desigualdad, pero tenemos otros tipos de desigualdades, que son las desigualdades sociales, que son más parte de la estructura de cómo uno redistribuye las oportunidades en la población, que es cómo los subsistemas educativos, los subsistemas de salud reproducen ciertos vicios que tiene
una sociedad, ¿no? Que cierto sector de la población va a las mejores escuelas y entonces se perpetúa en la clase alta y tenemos otro grupo de la población que siempre está desaventajado, ¿no? Entonces, esas son las desigualdades que hay que remover. Enrique Provencio. Mencionaste hacia el futuro. En efecto, México ha adquirido el compromiso y me gustaría decir el compromiso ante sí mismo, no ante Naciones Unidas, de reducir por lo menos a la mitad la pobreza multidimensional al 2030. Ya, 11 años. Y la pobreza multidimensional en 2018 llegaba a 42% de la población, un porcentaje menor que el de 2008, 42%, 52 millones de personas. Pero la tasa, el ritmo al que se redujo la pobreza en esos 10 años es muy bajo. O sea, una cuarta parte de punto porcentual por año. Eso quiere decir algo muy simple. Como hemos venido en la última década, no vamos a reducir la pobreza multidimensional a la mitad en 2030, ni el 2040, ni el 2050. Entonces, hay que retomar la pregunta del siglo XIX o la pregunta de Julieta Campos. ¿Queremos realmente abatir la pobreza? ¿Reducir la pobreza multidimensional a la mitad y acabar con la pobreza extrema, como quedó dicho en el Plan Nacional de Desarrollo nuevo, el actual? Para eso, entonces, sí tenemos que repensar política económica, política social y centrarnos en estos factores que en efecto se conocen. ¿Y por dónde empezar? Para mí, si me preguntas a mí cómo lo estás haciendo, así es. Pensando primero en cómo reformar el sistema de seguridad social para volverlo el eje de una política que permita la integración y acabe con esa carencia, ese rezago, ese incumplimiento del derecho a la seguridad social. Esa es la primera. La segunda, cómo lograr que en los próximos años el incremento del ingreso familiar a través, principalmente, pero no solo, del salario, remonte y vaya muy por encima de la línea de pobreza. Y tercero, cómo lograr reducir las desigualdades territoriales. Y me permito introducir aquí el tema. Qué bueno, sí, porque lo dejamos a un lado. Porque el agregado nacional de que la pobreza se estancó no es cierto para varios estados de la República. Para Veracruz, para Tamaulipas, para Oaxaca, Morelos, Campeche, la pobreza aumentó. Y en otros estados donde se estancó porcentualmente, aumentó mucho la población en pobreza. Por ejemplo, Chiapas. La pobreza en Chiapas aumentó mucho el número de personas, aunque el porcentaje se haya quedado estable, porque su dinámica demográfica todavía es muy acelerada. Lo que ocurrió es que no solamente aumentó la pobreza en los estados del sur, hubo aumentos en estados como Tamaulipas o Morelos, hay que entender mejor por qué. Pero lo que sí se ratifica es que los estados del Pacífico Sur, Oaxaca, sobre todo Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pero también en los estados que están sufriendo una gran crisis petrolera, Tabasco, Campeche, en parte Veracruz, lo que está ocurriendo es un reforzamiento de los mecanismos estructurales de la pobreza, de las trampas de la pobreza, como lo hubiera dicho nuestro recordado Jaime Ross. Y por tanto va a ser crucial reducir, abatir desigualdades territoriales y lanzar las prioridades hacia los estados que se están quedando atrás. Esas son las líneas que yo daría. Vargas. Sí quisiera yo enfatizar también que debe haber una reforma fiscal y eso se ha postergado. Es más, no se quiere hablar de eso, parece un tabú que no quieren hacer una reforma fiscal. ¿Por qué una reforma fiscal? Primero, para empezar, por el tema del ingreso, ¿no? La distribución del ingreso en la cola superior, hace rato hablé de la cola inferior, ahora hablo de la cola superior. En las encuestas, en las CENICS, en encuestas de hogares, de ingresos de hogares, pero no solo nacionales, en el mundo reportan una captación baja, o sea, subreporte. Y es un tema de que el ingreso no necesariamente se puede capturar por ahí, es que hay otras fuentes que se pueden compensar.
otras fuentes como son cuentas nacionales y también fuentes como la información de Hacienda, por ejemplo, donde hay fuga de capitales, etcétera, y todo ese ingreso que no es reportado en las encuestas y en las cuentas nacionales, contribuyen también para inflar la desigualdad, porque estamos hablando de la desigualdad. Entonces, una política fiscal debe abarcar todos esos términos, la evasión y la elusión fiscal de la que estamos siendo objeto, no solo en México, en el mundo en general, ¿no? Pero sí, es como una fiebre, ¿no? Es ya una obsesión, sí, evadir, eludir. Los Panama Papers se quedaron chiquitos, sí, ¿no? Sí, eso ya son anécdotas. Sí, hombre. Entonces esto es demasiado enfermizo, pensar en que esos temas no son o que son intocables. No, se tiene que hacer una reforma fiscal en ese sentido también. Héctor Nájera. A mí me gustaría volver un poco al punto de hacia el futuro, qué tan factible es reducir la pobreza y erradicar la pobreza extrema. La pobreza extrema anda alrededor del 7% para 2018 y la moderada en 42%. La factibilidad de reducir esas cifras depende, decíamos, de una combinación de una política que incremente el ingreso vía salarios, pero también vía transferencias, y una política social que efectivamente reduzca las carencias sociales. El problema que yo veo actualmente es que tenemos el grupo de pobreza extrema, que digamos es el grupo de pobreza crónica, que es el grupo que vive en esa situación, ya ha vivido esa situación, y generaciones anteriores vivían en esa situación. Y tenemos el otro grupo que es el que entra y sale de pobreza, es decir, están en un equilibrio tan precario que cualquier evento que perturbe el entorno familiar los pone por debajo de la línea de pobreza. La tentación del político es fijarse cuál es el valor de la línea, que para áreas urbanas es alrededor de los 3,000 pesos, y tratar de empujar a 3,001 pesos. Pero en realidad eso no va a significar una reducción sustantiva de la pobreza, porque los riesgos son tan altos que cualquier evento... 3,001 bajas a 999, ¿no? Entonces, con el esquema que estamos viendo ahora de política económica y política social, difícilmente, como decía Enrique, vamos a ver las reducciones que se están planteando de pobreza. Vamos a una pausa y seguimos. ¿Cómo no? Dimensiones para la acción: territorio, composición y orientación de la política económica y la social, en particular redistribución vía fiscal, dice Delfino Vargas, y Héctor nos introduce al tema de, bueno, pero hay estados, regiones, donde la pobreza extrema prácticamente ha sido dejada atrás, ¿no? Enrique Provencio. Sí, efectivamente. Hay que pensar otra vez y ver mejor y qué ha ocurrido en algunos estados de la República donde la pobreza extrema ya está por debajo del 2%, incluso del 1%, que es el caso de Nuevo León. Ya es el 0.7% de la población en pobreza extrema, de acuerdo a la medición que todavía tenemos vigente. Y hay otros estados donde, como es natural, estamos en rangos en los que ya diríamos estamos en vías de erradicación. En esos casos se ha presentado una combinación más virtuosa de mejor desempeño del empleo y del ingreso con políticas de integración urbana que permiten satisfacer mejor los niveles de rezagos o reducir los rezagos, en efecto, pero también estados que tienen un nivel equivalente de ingreso tienen todavía pobreza extrema alta. ¿Por qué? Por problemas de la propia política y de la inclusión social. Y en México entonces tenemos también una serie de combinaciones que hay que, y es que hay que ver mejor. La experiencia de Nuevo León, yo creo que también estabas pensando en Coahuila, bueno, que está al lado de Nuevo León, con respeto para los coahuilenses. Es replicable, por supuesto. Es replicable, o sea, pensemos, Nuevo León se acabó la pobreza extrema. Coahuila, 2% sí. Pobreza extrema. Que
¿Cómo le hacemos para, cómo traemos esto a Chiapas, Campeche? Son situaciones muy diferentes, en efecto, ¿no? Pero en estados donde hay un alto nivel de urbanización, como por ejemplo Aguascalientes, y que han tenido un desempeño económico positivo, bastante favorable, es replicable. Si Oaxaca, Chiapas y otros tienen una situación muy diferente. Claro, por el peso, en todas cosas, el peso rural, ¿no? Sí. Sí, Delfino. sí, fíjate que nosotros hemos hecho un trabajo, nuevamente invitamos a muchos a leerlo, en el que hemos focalizado el rezago social, ¿no? Obviamente el rezago mayor lo observamos en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y partes de Puebla. Y lo estamos observando que quizás lo que podría suceder es que localizar, así como lo hemos hecho, focalizar los municipios que tienen mayor o menor rezago social y ver alrededor cuáles municipios se pueden integrar a ese desarrollo. Es decir, focalizar el desarrollo. Ir más allá del 115, ¿no? Ir más allá todavía. Y se puede hacer, pues se ha hecho, vaya. ¿Dónde se ha hecho? El estudio. El estudio se ha hecho. Lo que pasa es que estos trabajos tienen que conocerse para que puedan probarse que realmente pueden ser polos de desarrollo. Chiapas, por ejemplo, puede ser turismo, ¿no? Ecoturismo puede ser una fuente, ¿no? Pero hay otras partes en las que se pueden hacer y replicar otras experiencias, pero se puede hacer de manera micro a nivel de los municipios. Pero toda esta información para procesarla, pues se requiere también de músculo, de cómputo, no de ábacos, como a veces nos quieren hacer pensar, es decir, que los ábacos, que tengamos 3 ábacos en lugar de una computadora, pero se puede hacer y se ha hecho realmente ese esfuerzo para focalizar en dónde está el desarrollo. Y ya existe esa metodología, pues. Héctor. Sí, una de las lecciones más importantes, y que hablaba de esto al inicio del programa, es que una de las formas más efectivas de reducir pobreza es removiendo las desigualdades sociales. Si uno observa el mapa de México, y esto los televidentes lo tienen más o menos claro, tenemos el norte rico, tenemos el centro rico pero con un perfil más mixto, y tenemos el sur, particularmente la parte del Pacífico, muy empobrecida. Si uno observa otro tipo de indicadores, no solamente hoy, pero históricamente, lo que observamos, y pongo el ejemplo del sistema educativo. Si uno utiliza los datos del censo educativo y revisa la calidad de la infraestructura educativa y cómo varía en el espacio en México, observa que hay una correlación altísima entre pobreza e infraestructura educativa. ¿Por qué tiene que ser así? En realidad no tendría que ser así, porque lo que estos datos nos están sugiriendo es que la población pobre y los hijos de estos hogares van a las peores escuelas. Recibe educación pobre, ¿no? Entonces, tiene el mayor índice de ausentismo magisterial, y es donde se concentran estos escalofriantes datos del censo, ¿no? Exactamente. No hay agua potable, no hay baño, ventanas. no hay escuelas. No hay de otra escuelas. forma, no empata con una definición, digamos, civilizada de lo que es una escuela. Eso no tenía por qué ser una fatalidad de la pobreza económica. Exactamente. Digamos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, tenemos un régimen institucional que ha promueve, reproduce este tipo de desigualdades, ¿no? Que terminan siendo totalmente regresivas. Si no se remueve eso a nivel espacial y a nivel de grupos, porque esto también se reproduce en grupos de población, el caso más claro es población indígena y no indígena, donde la diferencia de pobreza es altísima, es imposible reducir pobreza. Enrique Prudencio. Con este informe que Coneval dio a Tendríamos conocer... que repensar entonces al sujeto de toda esta gran operación que es el Estado todavía, ¿no? Sí. Efectivamente. Y un poco para allá iba, porque este informe que Coneval ofreció recientemente, a partir de la información de INEGI, está cerrando un ciclo que el Coneval mismo se había puesto hace tiempo. Hace tiempo ya había pensado, vamos a mejorar las mediciones. ¿Cómo? Incorporando, ya algunas cosas las dijimos, incorporando más aspectos de calidad del acceso a los servicios,
incorporando más aspectos de integración y cohesión social, entre otros. Pero quiero decir unas cuantas cosas retomando algo que Martin Ravalion, un destacado experto, dijo hace unos días en una entrevista. Él dice, no basta hablar de la pobreza con datos, hay que hablar más con vivencias para que la población se movilice más, porque hay mucha complacencia frente a la pobreza. Nos aterramos frente a los datos y sin embargo se hace poco. Yo creo que el mayor índice de complacencia se concentra en el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo, ¿no? Y Martin Ravalion dice, la pobreza y la desigualdad tienen niveles inaceptables que son ética y moralmente repulsivos. El objetivo debe ser llegar a una pobreza cero y centrarse sobre todo en las causas de la desigualdad y en las pobrezas a través de los recursos y lo que sí podemos hacer. Y por eso es necesario, dice él, hablar más de pobreza, pero también hablar más de desigualdad, de tal manera que logremos hacer de esto una estrategia permanente. Y creo que es muy pertinente lo que Martin Ravalion ha dicho. Aquí en este programa, por supuesto, y con tan poco tiempo, hablamos de los hechos generales, pero en efecto las desigualdades entre población indígena y no indígena, entre población con discapacidades o capacidades distintas y la que no tiene discapacidades, jóvenes y ancianos, ¿no? Son muchos aspectos que están cruzados y en los que vale la pena dilucidar mejor las cosas, ¿no? Pero ¿cuál sería, vamos terminando ya, cómo hacemos para identificar o responder a la pregunta que hace rato nos hacía o se hacía Héctor? ¿Cuál es la probabilidad de que en efecto avancemos abatiendo estos indicadores en efecto vergonzosos, ¿no? Pero yo concretaría, es decir, ¿cuál es nuestro eslabón perdido? ¿O nuestro talón de Aquiles? ¿O los dos? Delfino. Difícil pregunta, pero voy a aproximar alguna respuesta. Porque yo no sé que esto parece ser un monólogo de los académicos que tratamos de entender cómo es que surge el problema de la pobreza, y esos directrices no llegan a concretarse. Está bien, pues nosotros no somos políticos, pero ¿por qué los políticos entonces no han hecho lo conveniente, su parte que les corresponde, para traducir todo esto, lo que se ha dicho, no solo en la academia, también las organizaciones civiles que estudian también la pobreza, están en el mismo tema? Y entonces, ¿dónde están las acciones que todos ellos o todos nosotros hemos hecho y dicho, y que en la práctica los políticos han hecho poco, o lo hacen a su modo? Matan un programa como el Prospera, en función de eso crean otros, ¿y qué? Así se hacen las cosas, matando programas, atinando o apuntando a instituciones autónomas por autonomofobia, como dijeran por ahí. Así se hacen las cosas. Yo creo que es obrar con el hígado y no con la cabeza. Héctor Nájera. El eslabón perdido. Yo creo que cuando hablamos de desigualdad, ¿no? Y por el tema del programa y la tónica del programa, nos hemos enfocado como en la parte baja de la distribución. 20% de la población en México no tiene carencias y tiene un ingreso suficiente, que es muy poco. Son los no vulnerables y no pobres. Y no pobres. Ellos son los verdaderamente no pobres, para usar el término europeo. 20% nada más. Uno no puede entender desigualdad y pobreza si no habla de la parte más alta de la distribución. Y por la parte más alta de la distribución no me refiero a ese 20%, sino me refiero, como ha ocurrido a nivel global, al 1%. Y al 0,1 famoso. Y al 0,1%. Sí. Porque si uno establece un régimen político y social que privilegia las intenciones económicas de los grupos de la élite, termina produciendo un régimen que reproduce la desigualdad, porque este es el esquema que favorece a los más ricos, ¿no? Ese yo creo que es uno de los eslabones perdidos. Y entonces tenemos que ir al viejo, olvidado y ahora resurgido gran tema del pensamiento social y político, las élites.
Y tendremos que ir sobre eso. Sí. Estamos terminando, Enrique, ayúdanos a cerrar. Bueno, lo que yo quiero cerrar comentando un hecho que ha ocurrido ya en ciclos anteriores. Coneval da a conocer nueva información. Hay unas 2, 3 semanas en las que se habla del tema. Esa es la ventana de la pobreza. Y la consecuencia luego se diluye. Sí. Y la primera consecuencia debería ser que con esa nueva información previéramos los próximos años de otro modo los presupuestos, los ingresos públicos y, por tanto, que el Congreso de la Unión, ahora en septiembre, que va a entrar a su nuevo periodo ordinario de sesiones, no se olvide de lo que Coneval acaba de decirnos y sobre todo de las implicaciones que tiene para el próximo año. Hay que hacerlo presente, ¿no? Así es. Ponerlo sobre la cara. Quizás, Héctor mencionaba al Reino Unido hace rato, quizás habría que pensar en el ejemplo del Reino Unido de sus campañas, ¿no? Contra la pobreza de los niños, por ejemplo, la pobreza infantil, o bien las grandes marchas contra la pobreza de Lelio Basso en Italia. Vamos a seguir pensando. Enrique Provencio, muchas gracias. Delfino Vargas, Héctor Nájera, gracias por esta interesante e intensa conversación. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.